Acto seguido, tenemos como primera ponente a la doctora Rosalía Storr con el tema acoso sexual a la mujer en el ámbito de formación académica y laboral. Ella tiene estudios de maestría en gestión del desarrollo social, es conciliadora extrajudicial, es especialistas sociales, además es especialista en género y derechos humanos. Como experiencia profesional, tiene las siguientes experiencias, es fundadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Alto Guayaga, fue gerente zonal del programa de apoyo al repoblamiento y desarrollo de zonas de emergencia del PROMUDE Par Huánuco. También fue regidora de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, Aucayacu, de la provincia de Leoncio Prado, coordinadora regional de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de la región nororiental y coordinadora zonal del programa de apoyo al repoblamiento y desarrollo de las zonas de emergencia del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social para Huánuco. Bien, le recibimos con fuertes aplausos virtuales. Adelante, doctor. Muchas gracias, Richard. No sé si se me escucha bien. Por favor, si podrían confirmarme el audio. Sí, Ok, se la escucha, doctora. gracias. Adelante usted. Muchísimas gracias por la invitación y felicitar a la Universidad Emilio Valdizán, que a través de la Dirección de Responsabilidad Social organizan eventos como esto, donde juntos y juntas podamos reflexionar sobre el grave problema de la violencia que aún nos afecta de manera especial a las mujeres y a la sociedad en su conjunto. A medida en que no se respeten los derechos de las mujeres, va a haber una afección de carácter social. El impacto es muy fuerte en la sociedad y eso es un tema que todavía lo tenemos que seguir abordando en fechas muy cercanas, como es el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, que se celebra el día 25 de noviembre. Y qué bueno que la universidad se preocupe por tratar estos temas como parte de su responsabilidad social, como una comunidad educativa que también debe aportar muchísimo para poder reducir este grave problema que nos afecta a todos y todas. Me han asignado el tema de hostigamiento o acoso sexual, que es un problema grave, no visibilizado aún como tal, para ahondar su atención y eliminarlo de los espacios donde aún se vive este tipo de violencias, que se considera como algo natural, algo normal que un hombre puede ejercer contra una mujer en algún espacio, sea laboral, en la calle, o sea, educativa, ¿no? El acoso sexual, pues, es una conducta no deseada, que lo consideran natural, es no deseada y tiene una connotación sexual, ¿no? Tanto en el trabajo, como lo decía, como en calle. Muchas mujeres son acosadas en calle, en un centro de estudios, tanto de secundarios como también en un centro de estudios superiores, sea universitario, tecnológico, pedagógico u otra formación que los jóvenes reciben. Entonces, esto hace que la mujer sienta, ¿no?, humillación, porque es una ofensa que recibe y la intimida muchísimo. Entonces, es un término relativamente reciente, casi recientemente reconocido, pero que describe un problema muy antiguo. Entonces, tanto la OIT como la CEDAW identifican el acoso sexual como una manifestación de la discriminación de género, ¿ya?, y como una forma específica de violencia contra las mujeres. El acoso sexual, pues, es una violación de los derechos fundamentales en el espacio laboral, ¿no?, contra las trabajadoras y también los trabajadores, porque también hay acoso sexual de mujeres hacia varones, y que constituye un problema de salud y de seguridad muy grave en el trabajo y una inaceptable situación, ¿no? Entonces, este grave problema que lo hemos visto con normalidad anteriormente, hoy en día ya se aborda
porque es muy lesivo a los derechos de la persona que la sufre. Hemos dicho que tanto varones como mujeres sufren violencia de acoso sexual, ¿no? Pero los estudios y las investigaciones dan cuenta que hay mayor violencia contra las mujeres con este tipo de actitudes, como son los hostigamientos o acoso sexual. Quienes la sufren más son las mujeres, en menor proporción los varones, pero también lo sufren los jóvenes, ¿ya? Lo sufren las jóvenes, sobre todo, y las personas de orientación sexual diferente, de una orientación sexual que ya conocemos que puede ser homosexual, de lesbianismo. Entonces, puede presentarse de distintas maneras, por ejemplo, como chantaje, condición a la víctima con la consecución de un beneficio laboral o un aumento de sueldos en un espacio laboral. Amiga Ocurre muchas veces Rosalía, eso. amiga Sí, Rosalía, sí, sí. no estás compartiendo, buenas noches con todos, no estás compartiendo. Ah, pensé que lo compartían allí. No, o si No, no lo comparto yo, puedes compartirlo, por sí, favor, a ver si me es posible, si me es Mari, posible, porque yo estoy conectada de mi celular y no puedo compartir. ¿ya? Entonces, solamente estoy exponiendo, por eso pensé que era una ¿Se forma puede ver? de presentar también. Pero Confirmen, por mientras favor. tanto, ¿Pueden ver? Sí, sí se puede ver, Sí se doctora. sí, sí, sí se puede ver. pero Sí, exacto, ahí está bien. Sí, sí. ok. Pasamos entonces más Sí, diapositivas. Esa es pasamos, ahí estamos. Pasamos. Ahí, ¿ya? No sé si me escuchan. sí, sí te escuchamos, amiga Rosalía. Ya, porque me está saliendo acá un aviso que no está estable mi señal. Entonces, como yo le decía que es un problema que se manifiesta en los espacios laborales, en los espacios donde las y los jóvenes puedan recibir alguna formación académica, sea en el nivel primario, secundario o nivel superior. Entonces, muchas veces les decía, en el espacio laboral, por ejemplo, cuando se condiciona a la víctima con la consecución de un beneficio laboral, de un aumento de sueldos, promoción o incluso la permanencia en el centro de trabajo, ¿no? En el empleo, la que puede acceder a comportamientos de connotación sexual, ¿no? Hay unas proposiciones, muchas veces quienes dirigen las instituciones realizan a las mujeres para someterlas, eso es un chantaje prácticamente, y de no aceptar, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces, muchas van a dar su testimonio sobre lo que pasó, pero muchas también callan por lo que significa para ellos, ¿no? Que es una situación muy difícil la que vivieron, es una situación de vergüenza porque algunas se sienten responsables de lo que les pasó o simplemente lo toleran por una necesidad laboral, ¿no? Entonces esto constituye un ambiente laboral muy hostil para la mujer, ¿no? Y que es una realmente intimidación muy humillante para la víctima. Entonces estos comportamientos que se califican como acoso sexual pueden ser también de naturaleza física. ¿En qué consiste? Violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios, también pueden ser verbales, ¿no? Comentarios, por ejemplo, que se hacen y preguntas sobre el aspecto o el estilo de vida, la orientación sexual que puede tener la persona, sea varón o mujer, ¿no? Puede haber llamadas telefónicas, ofensivas, mensajes de texto, de WhatsApp, de Messenger, que hoy en día sirven también para poder demostrar este delito, ¿no? Que se viene cometiendo en agravio de las mujeres. Y también hay no verbales, ¿no? Como son los silbidos que muchas veces recibimos en las calles, gestos de connotación sexual, ¿no? Que se hacen con las manos o qué sé yo, con el cuerpo. Y presentación también de objetos pornográficos que afectan, ¿no? El estado emocional de las mujeres. Algunos ejemplos que puedo citar, por ejemplo, si pasamos a la siguiente diapositiva, son contacto físico innecesario, no deseado, observaciones molestosas y otras formas de
acoso verbal, ¿ya? Miradas lascivas y gestos relacionados con la sexualidad, petición de favores sexuales. ¿Qué más? Hay insultos, hay observaciones, bromas, e insinuaciones de carácter sexual. ¿Qué más? Comentarios, bromas, gestos, miradas sexuales, chistes, ¿no? Subidos de tono, ¿no? Aquellos que le llaman chistes colorados, por ejemplo, ¿no? Manoseos, pueden llegarse a sus extremos también de jaloneos, hasta piscones que pueden tener connotación sexual, ¿no? Como el tocamiento en las nalgas, en las partes íntimas de la mujer. Entonces, rastrear a la víctima contra alguien, por ejemplo, de un modo sexual también, ¿no? Decirle, relacionarla por alguna amistad que pueda tener la persona con la otra persona, relacionarla sentimentalmente, por ejemplo. Propagar rumores sexuales acerca de la víctima. Puede ser que la víctima sea o no sea, pero acusarla, por ejemplo, de homosexual o de lesbiana por no recibir o no aceptar alguna proposición deshonesta que pueda tener en el trabajo. Entonces, esas situaciones son reales, las que existen sinceramente y que no se visibilizan físicamente. Entonces, ¿quiénes pueden ser objeto de acoso sexual? Si pasamos a la siguiente diapositiva. Como lo decía al inicio, pueden ser objetos de acoso sexual tanto hombres como mujeres. Si bien los estudios ponen de relieve a la mujer, ¿no? Que en la mayoría de casos son mujeres, la investigación muestra que el tipo de mujer más vulnerable también son las mujeres más jóvenes, ¿ya? Y las que son económicamente dependientes, las solteras o las divorciadas, ¿no? Y con estatus de inmigrante, por ejemplo, las venezolanas han dado testimonios muy espeluznantes sobre el acoso sexual que sufren tanto en la calle como en los espacios laborales que ellos han podido acceder, ¿no? A las empresas privadas. Y con respecto a los hombres, aquellos que sufren con mayor frecuencia los acosos son los jóvenes. ¿Y quiénes más? Los homosexuales y miembros de las minorías étnicas o raciales. Entonces, ellos son los más vulnerables en ¿no? en este de situaciones. Entonces, ¿quién puede acosar? Quienes pueden acosar son muchas veces los propietarios, los que tienen poder sobre la víctima, directivos, que son obviamente, ¿no? Los empleados, los que tienen cargos de jerarquía, los clientes y también proveedores y compañeros de trabajo. Y también pueden ser los hombres y mujeres, destacando estadísticamente el acoso de hombres hacia mujeres. El acoso sexual, pues entre personas del mismo sexo, también es reciente, pero con una tendencia muy ascendente. Ha existido siempre, pero como que no se ha notado, ¿no? Una mujer puede acosar sexualmente a otra mujer, o un varón puede acosar sexualmente también a otro varón cuando tiene una tendencia u orientación sexual diferente a su sexo. ¿Qué más? ¿Cuáles son las consecuencias o los mitos, perdón, algunos mitos que nosotros a veces solemos justificar como algo que es real? Por ejemplo, ¿no? Las mujeres, dice, hacen cargos falsos de acoso sexual. Eso solemos escuchar constantemente. ¿Es cierto? No es cierto. No es cierto que las mujeres hagan cargos falsos de acoso. Podrán de repente haber algunos casos, tampoco vamos a negar y tampoco vamos a decir que es al 100%, pero en la mayoría no lo es, ¿no? Lo que ocurre es que todavía existe pues tolerancia frente al acoso sexual, que se consideran conductas naturalmente masculinas, machistas. Los hombres son así, ¿no? Acosan, fastidian, enamoran, lo consideran ellos como un enamoramiento, una forma de enamorar, acosando a las mujeres. Entonces, los hombres poseen, dice, ¿no? Un desenfrenado o irrefrenable, dice, instinto sexual. ¿Eso será cierto o no es? Porque no son animales. Eso existe solamente en los animales, ¿no? La sexualidad humana no es, pues, exclusiva de los varones.
los patrones de masculinidad tradicional o machista magnifican su libido realmente, ¿no? Entonces, al decirles eso, los hace sentir mucho más machos, supuestamente. Entonces, también hay otro que dice que las mujeres tienen la culpa de ser acosadas. ¿Por qué? Porque ellas provocan, dice, ¿no? Eso también es falso. Pues los hombres, ¿no? Consideran a las mujeres como cosas, como objetos sexuales, ¿no? Para satisfacer sus fantasías sexuales. Otro mito que se suele escuchar dice que es normal que los hombres hagan bromas, ¿no? Que nos hagan bromas con contenido sexual y en público. Y así se sienten de repente mucho más masculinos o entre comillas más machos, ¿no? Falso, pues. Es parte de la violencia, es parte de la cultura, ¿no? Que existe en el pensamiento, en la forma de ver las cosas. Entonces, esto simple y llanamente es parte de la violencia de género y que están pues sustentadas en relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres. ¿Qué más? Las conductas sancionadoras, perdón, sancionadas por la ley son las acciones, por lo tanto, dice que las miradas o comentarios no constituyen violación a los derechos. Eso también es falso. Toda conducta de naturaleza sexual no bienvenida y rechazada constituye acoso sexual. ¿No? No sé si ustedes han podido escuchar en RPP, una de las periodistas denunció que la persona que le había llevado hecho servicio de delivery le había hecho un comentario, un piropo, ¿no? Eso fue denunciado como acoso sexual. Entonces, depende también de las culturas, de las personas con quienes ellos van a tratar. Algunos lo podrán considerar natural, pero en otros casos no ocurre lo mismo. Ya entonces, pues se ve que el acoso sexual tiene una relación de poder y condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, el acoso es una manifestación de relaciones de poder, como yo lo decía. Las mujeres están más expuestas a ser víctimas del acoso, ¿ya? Precisamente porque se encuentran en posiciones de menor jerarquía, ¿no? Son más vulnerables, a veces tienen baja autoestima y menor confianza en ellas mismas. Pero también pueden ser objetos de acoso cuando se las percibe como competidoras. Por ejemplo, si un hombre percibe a una mujer que puede estar al nivel de él o de repente jerárquicamente puede subir, entonces empiezan a acosarla sexualmente para decir que quizás o de repente entre mismas mujeres también, ¿no? Hay ese tipo de cosas. Ya pues, ella ascendió porque salió con el tal jefe que es el responsable de los ascensos, ¿no? O con el director o con la autoridad. Entonces suele ocurrir también ese tipo de situaciones. Entonces, por lo tanto, el acoso sigue afectando, obviamente, a las mujeres en todos los niveles jerárquicos y tipos de trabajo. ¿Forma parte e influye en las condiciones de trabajo? Sí. El hostigamiento sexual perjudica las condiciones de trabajo. Y es uno de los factores de riesgo que aparece en investigaciones que se hacen de salud, por ejemplo, salud ocupacional. Hay investigaciones que se realizan y que han contemplado el conjunto de condiciones de trabajo y han incorporado las experiencias, la voz de las trabajadoras. Antes no se consideraban, ¿no? No se las preguntaba a ella qué les afectaba, qué les molestaba, por qué no producían, por qué se sienten tristes, por qué se sienten menos productivas, por qué faltan al trabajo. Pero en estas investigaciones hoy en día sí ya se considera y se pregunta a la mujer, se le hace partícipe de las encuestas para saber cuáles son los problemas que hay en los espacios laborales que afectan a las mujeres. Entonces, tiene un impacto directo también en la salud con repercusiones psíquicas, como lo decía, ¿ya? Y como ansiedad, depresión, nerviosismo, baja autoestima, ¿no? Y trastornos de sueño, problemas gastrointestinales, dolor de cabeza, etc. Entonces, tiene estas consecuencias en la salud y en el empleo, claro que sí. Para las víctimas, para los empleadores y también para la sociedad, ¿no? Para las víctimas del sufrimiento psicológico, por ejemplo, como humillación, disminuye la motivación, también genera una pérdida de autoestima.
¿ya? Entonces hay un cambio de comportamiento como aislamiento, deterioro de las relaciones sociales, ¿no? Se aísla, ya no quiere hablar con nadie, se pone triste, como lo decía. Entonces tiene ahí toda una connotación psicológica como consecuencia, ¿no? Enfermedades físicas y mentales, muchas han llegado incluso hasta suicidarse. Y para los empleadores hay pues una disminución de la productividad de la empresa. ¿Por qué? Porque por el peligro del trabajo en equipo. ¿Qué más hay? Una desmotivación, ¿no? Hay absentismo, alta rotación de recursos humanos, ¿no? Se van las mujeres porque son víctimas de acoso y tienen que ser reemplazadas constantemente por otras personas, o pueden ser varones o mujeres. ¿Qué más hay? Hay gastos por procedimientos administrativos, ¿no? Indemnizaciones por lo que ocurrió con la mujer. Al iniciar un proceso administrativo es un desgaste, necesita un personal, pagar un personal para que pueda iniciar ese proceso administrativo contra el agresor. ¿Qué más hay? Dificultad para llenar las vacantes en aquellos lugares de trabajo señalados por problemas de acoso social. ¿Quién va a querer postular en un espacio donde hay este tipo de hostilidad? ¿No? Ni mujeres ni varones. Cuando se enteran por qué renunció la mujer o por qué renunció la persona que estuvo trabajando ahí, siempre va a haber ausentismo. No es un espacio atractivo para las demás personas que pueden reemplazar a esta mujer que fue, o a este varón que fue víctima. Entonces, hay pues todo un deterioro de las relaciones laborales. ¿Qué más? Y para la sociedad, obviamente, los costes a largo plazo para la reintegración de las víctimas. Es terrible, ¿no? Que la víctima pueda recuperarse, reintegrarse, reinsertarse a su vida natural, como el que llevaba antes de haber sido víctima, ¿no? Entonces, hay gastos en procesos legales, hay dificultad para el acceso de las mujeres a trabajos de alto nivel y con buenos salarios, ¿no? Tradicionalmente, estos espacios son dominados por los hombres. Entonces, el acoso sexual en la relación de poder y condiciones de trabajo, una manifestación de relaciones de poder, como yo les decía. Forma parte e influye, y ya los hemos tratado también eso. Ahora, ¿qué más? Hay hostigamiento sexual en el ámbito escolar y de educación superior. Que para nadie es ajeno eso, ¿no? Para nadie es extraño. Esas situaciones de acoso que existe en las instituciones educativas, ¿no? Que es el abuso entre el docente o la docente y el o la estudiante. Y es de particular interés hoy en día, por lo que requiere abordarse y prestarle la debida atención. ¿Ya? Las universidades, como también otras instituciones educativas, tienen como compromiso no únicamente con la excelencia académica, sino también con el respeto a la dignidad, los derechos y el mérito de las personas. O sea, no solamente deben orientarse acá. La universidad no puede hablar de excelencia académica cuando hay violencia contra los derechos de las estudiantes, cuando hay violencia contra los derechos de las docentes. Hablo así porque en su mayoría, la mayoría de casos que se han podido investigar son contra las mujeres. Entonces, así el acoso sexual y el hostigamiento sexual en colegio, instituto, una universidad, atentan realmente o afectan gravemente a la persona que las padece. Entonces, la necesidad de la institución educativa es la de fortalecerse como tal, respetando los derechos de las mujeres trabajadoras en las instituciones educativas, tanto superior, de nivel superior y de los niveles primarios o secundarios, porque también existen acoso sexual en los colegios, en las escuelas, incluso por parte de los propios compañeros de estudio, tanto en la universidad también, o en otras instituciones educativas de formación profesional o técnica. Entonces, también tiene consecuencias, obviamente, el acoso sexual, ¿no? Puede generar afectaciones a la salud física, como ya lo decíamos al inicio, tanto en el trabajo como en la universidad o en un colegio o en un instituto. Afecta psicológicamente a la mujer que es
víctima de acoso sexual, ¿no? Sin embargo, los prejuicios, nuestras creencias de que las víctimas hacen que esto se invisibilice y se considere como un problema aún no importante de atención, ¿no? Entonces, incluso hace que continúe esta violencia sistemática contra las mujeres, evitando las denuncias que deberían hacerlas, ¿no? Denuncian por una mala experiencia que tuvieron, porque el temor es grande de la víctima al ser revictimizada, por ejemplo. Enfrentarse a la crítica de la sociedad, de tu entorno, incluso de tu propia familia, desconocer tus derechos, hace que las víctimas no denuncien y que estos hechos pueden continuar en agravio de la misma víctima o en agravio de otras mujeres que pueden ser víctimas. Entonces, en el caso de las docentes, muchas de ellas pueden incluso perder el empleo porque se aíslan o las aíslan, las ponen obstáculos, los famosos techos de cristal, como el cual conocemos, que les impiden subir de categoría, ¿ya? Nivel o trabajo en grado académico. En lo que se refiere a las alumnas, pueden reprobar los cursos, no por falta de capacidad, ¿ya? Sino porque los docentes toman represalias y les ponen calificación no aprobatoria. ¿Por qué? Por no aceptar sus propuestas sexuales, ¿no? Lo cual las puede empujar a la deserción de la institución educativa. En otros casos, las mujeres acosadas acceden a las propuestas por miedo, ¿no? Y por sentir que la otra persona tiene cierto poder sobre ellas. De igual forma, dice, si las mujeres son o denuncian, las hacen sentir responsables de lo que les pasó, ¿no? Entonces, es un problema terrible que a la fecha aún no se ha resuelto, ¿no? Entonces, no pueden ellos valerse de que seguir con esos mitos de que son las mujeres, de que las provocan por vestirse de manera inadecuada o por habérseles insinuado. Todo eso le hace sentir a veces culpable y ser señaladas como tal, y al ser víctimas de nuevas agresiones, ellas prefieren callar y no denunciar, ¿no? Se abstienen de realizar alguna denuncia. Entonces, frente a toda esta situación grave que vivimos, hacemos también algunas propuestas para poder enfrentar, para poder ayudar a resolver. La SUNEDU también tiene dentro de sus componentes este tipo de evaluaciones, que no hayan denuncias contra los docentes de una institución educativa superior, en este caso universitaria, para las certificaciones también, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para hacer valer nuestros derechos en caso de ser víctimas. Entonces, nuestras propuestas es que apliquemos medidas preventivas que fomenten conductas favorables del principio de no repetición. Estos hechos que ocurren una vez no deben volver a repetirse. En realidad nunca debe ocurrir, pero si ocurriera, deben haber estrategias para favorecer el principio de no repetición. Hay que definir también procedimientos claros, ¿ya? Hay que definir estos procedimientos claros, que sean precisos, para estas situaciones de forma efectiva e integral, ¿ya? Una vez que esta se haya producido. ¿Qué más? Hay que garantizar la seguridad, integridad y dignidad de las personas afectadas a través de la aplicación de las medidas cautelares en cada caso, procedan para la protección de las presuntas víctimas. Perdón. Hay que dotar a las personas presuntamente acosadas, ¿ya?, de información y apoyo para denunciar en casos que así se merite un hecho. Actuar sobre la persona presuntamente responsable, ¿ya?, aquí contra el acosador, acosadora sexual u hostigamiento, para evitar que los actos continúen con el tiempo e impedir que se
produzcan consecuencias negativas sobre la víctima a raíz de la denuncia que puede realizar ante las instancias correspondientes. Y finalmente, en cuanto a los requisitos mínimos indispensables, el protocolo de prevención, investigación, gestión, mitigación, rechazo y sanción del acoso y hostigamiento social debe contener, consideramos, los siguientes: el compromiso de prevenir y rechazar el acoso y el hostigamiento por razón de sexo o razón de orientación sexual. Entonces debe haber ese mínimo compromiso de prevención de parte de la institución educativa, en este caso me dirijo a Ineval. Yo sé que allí también hay casos. Yo soy egresada de la universidad, he pasado a la universidad con mis compañeras, con compañeras de otras facultades, y en aquel entonces se consideraba natural que un profesor acose a una alumna, pero igual ha llegado a sancionar a un docente que acosó a nuestras compañeras de aula, que nosotros sí nos quejamos, nos paramos y denunciamos este hecho. Ahora, con más razón, ahora hay muchas más normas que protegen a las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia. ¿Qué más? La instrucción a todo el personal, ¿ya? Debe haber una instrucción a todo el personal del deber que tienen de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, ¿ya? Así como la igualdad de trato entre varones y mujeres. No debe haber ese sentido de superioridad del hombre hacia la mujer. Toda la mujer de repente que es maestra, profesora o es de repente tiene algún cargo de poder ahí contra los de menor jerarquía, los jóvenes, las personas de orientación sexual diferente. ¿Qué más? Debe haber la identificación de las personas responsables, ¿ya? A quienes hay que formular la denuncia como un ejemplo sancionador y preventivo para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. ¿Qué más? La protección de la persona acosada u hostigada sexualmente, ¿ya? Estableciendo medidas cautelares desde el inicio del procedimiento y garantizando su seguridad frente a las represalias que puede sufrir. Entonces, estos tips son los que quiero compartir con ustedes en el marco de esta actividad importante, reiterando mis felicitaciones al área de responsabilidad social de la Uneval por interesarse en este tema y quizás en otros espacios no es abordado. Muchas gracias. Y están de repente esperando alguna pregunta que puedan formular, si es que quedó alguna duda por allí, si es que todavía también queda algún tiempo para poder seguir interviniendo. Pero fue la intervención de la doctora Rosalía Estor. Ella es representante de un aliado estratégico que tenemos en la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional Emilio Balizá. En esta oportunidad se recoge Huánuco, que se hace presente con la ponencia de la doctora Rosalía Estor, y le damos fuertes aplausos virtuales. Acto seguido, doctora, y también para usted con respecto a la pregunta que lo hace Elvis Hola, buenas Velázquez tardes. Nación. Buenas tardes. ¿Alguien que quiera hacer el uso de la palabra después de leer la pregunta? Van a levantar la manito para poder darle pase, por favor. Doctora Rosalía, la Sí, primera el audio pregunta muy es, bajo, no se les escucha muy bien. ¿qué medidas se podría tomar en cuenta para terminar o se disminuya el acoso sexual? Adelante usted, doctora. Repito, hay medidas preventivas que que significan capacitar, ¿no?, a los docentes y a los alumnos y alumnas sobre los derechos que tenemos las mujeres y que frente a los varones son los mismos, y también las obligaciones de respetar, de considerar que mujeres y varones tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones de respetarnos. En la universidad, en el centro, básicamente estamos hablando de la universidad, instalar, ¿no?, como una especie de comisiones, como ya lo he propuesto, que se puedan formar una comisión donde las... No sé Pero si un se me ratito. escucha. Sí, sí, Intentando doctora, sí se entrar en la escucha. llamada, Adelante que usted. son
¿Me escuchan? Sí, ahora adelante, sí, doctora. ahora sí. Cuando hay violencia de este tipo, de acoso sexual contra las alumnas o contra las docentes, debe haber un espacio donde ellas puedan denunciar y que esta entidad inicie las investigaciones. No minimizar, no responsabilizarles, no culparlas, sino escucharlas. Esa comisión debe estar formada por mujeres y por varones, obviamente. Entonces, ahí hay dos instancias. Entonces, igualmente debe haber un espacio donde estas jóvenes o las maestras o las profesoras, las docentes, las catedráticas que hayan sido víctimas puedan recibir atención psicológica, porque genera un grave problema psicológico como secuela del sufrimiento de este tipo de agresiones. Entonces, hay instancias donde se pueden denunciar por la Defensoría del Pueblo, ahí está el Centro de Emergencia Mujer, está el Ministerio Público, pero la misma universidad debería tener un espacio para que se investigue, se proteja a la víctima de probables represalias que puedan sufrir como consecuencia de la denuncia que haga y también darles el tratamiento y sancionar ejemplarmente al docente que haya incurrido en estos hechos de agresión o violencia contra la mujer. Ok, muchas gracias, doctora Rosalía. A la sala, decirle por favor si es que tienen No se alguna escucha. pregunta, duda o consulta, pueden activar su respectivo micrófono o pueden dejarlo en el chat. Doctora Rosalía, tenemos la Parece que no siguiente. sale tu audio. Sí. Ahora, ahora me Sí, logra. sí la escuchamos. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta, doctora Rosalía, ¿qué es el CEDAW y cómo ayuda a la mujer? En esta oportunidad lo hace Torres. La Escucho, siguiente pregunta. no sé si ustedes escuchan. Sí, estamos escuchando, amiga Sí, Rosalía. está Bueno, No bien. he logrado escuchar, no sé qué cosa. Está bien el audio. ¿qué es el CEDAW? ¿Hay alguna CEDAW, pregunta? No escucho realmente, no sé si por el chat, a ver. Doctora también está. por el chat. Orienta a la Ligeramente exposición puedo que tiene escucharte a nuestra ti, clase Mari. en No el sé si chat. puedes volver a ¿Qué hablar, es, qué es el CEDAW? Richard. ¿Cómo ayuda a la mujer? ¿Nos logra escuchar, doctora? Debo entender qué Richard, orienta a significa la este CEDAW y expositora cómo ayuda a para las mujeres. No lo escucho muy bien. No sé si Richard, ustedes me logran escuchar. Richard, oriéntale por el Pues, chat. si me escuchan bien, les puedo explicar que CEDAW es un tratado internacional que se ha adoptado en el año de 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, la CEDAW es una sigla en inglés en realidad, pero es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Ya tiene más o menos 30 artículos, si mal no recuerdo. Reconoce derechos a las mujeres en el mundo, a la igualdad, a la integridad. No sé si me escuchan. ¿Me están escuchando? ¿Sí? A la Sí, igualdad, a la Sí, se puede integridad, escuchar. a Se la le vida escucha. personal, a la no discriminación, ¿no? En todas sus formas. Conceptualiza eso, establece también las guías y las estrategias para poder eliminar esas formas de discriminación contra las mujeres, ¿no? Hacer una realidad la igualdad soñada entre varones y mujeres. Y establece que los gobiernos, que los estados que han suscrito este tratado, esta convención, cambien las leyes, cambien sus costumbres, esas costumbres que se practican y que afectan a la mujer, ¿no? en sus países, para que las niñas, las mujeres, las adultas mayores no sean discriminadas, ¿no? Y sean tratados con igualdad de derechos que tienen los varones. Entonces, lo que busca la CEDAW es proteger a los derechos, proteger a las mujeres en cuanto a sus derechos y también a las niñas y a las adultas mayores, ¿ya? Entonces, en todas las áreas, educación, salud, trabajo, en el matrimonio, en la vida familiar, en todas partes. Entonces, eso es lo que encierra, lo que esa sigla de CEDAW nos quiere decir. No lo he podido explicar por el tiempo que tengo para poder tratar el tema, pero gracias por la pregunta. Doctora, la siguiente pregunta es, y espero que nos logre escuchar bien, es por parte
de Cristian Ramos. Es un caso de persona que ya ha sufrido el acoso y por miedo o por vergüenza no denuncia. ¿Qué podemos hacer o qué alternativas hay que dar en ese caso? Adelante, doctora. No logro escuchar muy bien, Richard, pero más o menos algo he entendido que en el caso de que las mujeres sufran de acoso, sea en un espacio de educación o un espacio de trabajo, y tienen miedo de denunciar, ¿no? Porque son revictimizadas, porque las acusan de ser las culpables, de que están mintiendo, que de repente, que es una cosa simple, que no debió denunciar, que hace un escándalo. Eso podido ver en muchas mujeres cómo ellas han vuelto a ser víctimas ya por la sociedad, sea en la familia, en los medios de comunicación, a veces en los mismos espacios donde tienen que impartirse justicia. Entonces, en este caso, lo que tiene que haber es un acompañamiento psicológico. En el Centro de Emergencia Mujer, creo que va a intervenir ahora, después que yo termine mi intervención, hay ese tipo de acompañamientos psicológicos. Hay el Centro de Salud Mental Comunitario, por ejemplo, para brindar un apoyo psicológico a las mujeres que sufren este tipo de violencia, para poder ayudarlas. Por eso es que digo, en las universidades deben haber una comisión que ayude, que proteja a las mujeres, a las jóvenes que son víctimas de este tipo de violencia, a las docentes, también las trabajadoras, ¿no? En la universidad o en otros espacios laborales. Entonces, ahí está la Defensoría del Pueblo para acompañar. Incluso los medios de comunicación ahora se suman para poder apoyar a las mujeres que sufren este tipo de violencia. Entonces, hoy en día no podemos decir que las mujeres están solas completamente, pero está la Fiscalía de la Familia, están, ¿no? Estos espacios donde ahora sí se puede denunciar, lo único que hay que saber es acudir para un asesoramiento adecuado. Ok, muchas gracias, doctora. Acto seguido tenemos la intervención del profesor Gimber Acebal. Adelante, profesor. Muchas gracias, Richard. Buenas noches, doctora Rosalía, por acompañarnos en este evento. Está bajo el volumen, ¿o qué ha pasado con La el bajando. volumen? A lo mejor. Bueno, de todas maneras, hay una pregunta que hice por el chat, pero me gustaría participar de forma verbal. Sabemos que el acoso sexual no discrimina de acuerdo al ámbito geográfico o lugar donde nosotros nos encontramos. Pero me gustaría saber cuáles son las medidas personales o empresariales, incluso institucionales, que uno debe tomar frente a un acoso sexual. Muchas gracias, doctora. Sí, he escuchado la última parte que dice cuáles son las medidas que habría que tomar con un acoso sexual. Sí. ¿Cuáles son las medidas personales, empresariales e institucionales a tomar frente a un acoso? Claro, como institución hay órganos de investigación, ¿no? En caso de procesos disciplinarios administrativos, pero que también a su vez podría, en caso de determinarse la responsabilidad, tener sanciones de carácter administrativo, como destitución docente, una docente, porque también puede ocurrir que las mujeres estén incurriendo en este tipo de delitos, ¿ya? Y pasarlo al Ministerio Público, ¿ya? Las personas lo único que tienen que hacer es acudir a la cita. No hay, en la universidad, no sé si están haciendo investigaciones de estos casos para sancionar a los responsables. Desconozco, pero debería haber, como es parte de su responsabilidad y también el área de responsabilidad social podría asumirlo en caso no tengan. Pero si alguien es víctima, lo que tiene que hacer es denunciar ante el órgano superior jerárquico estos hechos. Lamentablemente a veces no hay pruebas porque se dan en espacios donde no hay testigos, donde nadie escucha, ¿no? Donde nadie lo ve porque estos hechos no se pueden ver. Entonces hay carencia de pruebas que acrediten el hecho denunciado. Entonces, pero puede haber
mensajes de texto, mensajes al WhatsApp, mensajes de voz, chats, qué sé yo, como en el caso del congresista que fue denunciado, ¿no?, por su asesora, su comunicadora, similares situaciones estarán sufriendo seguramente muchas mujeres, y dotarse de todos los medios que hay. Si no hubieran pruebas, pasar por un examen psicológico, ¿no? Las psicólogas y los psicólogos están preparados para poder identificar secuelas como producto de este tipo de violencia que las personas o las mujeres pueden sufrir. Doctora, disculpe que le haga otra pregunta más. Muchas gracias por responderme a esa interrogante. A ver, ¿es posible ser acosado sexualmente por alguien que es del mismo sexo? Sí, lo dije al momento de mi intervención. Hay acoso sexual de personas del mismo sexo, puede ser de un varón a otro varón o de una mujer a otra mujer, porque la persona que acosa generalmente es aquella que tiene una orientación sexual diferente, ¿no? Puede ser homosexual o puede ser lesbiana, pero es mujer, es varón, entonces sí suele ocurrir ese tipo de acoso y está sancionado incluso penalmente. Ok, doctora, muchas gracias por la respuesta. Tenemos la siguiente interrogante en esta oportunidad de Lastra Espinosa Lisset, y es la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer el Estado para evitar que crezca la violencia contra las mujeres? Y la siguiente pregunta es de Basualdo Cano Xiomara Patricia. ¿Cuál sería el primer actuar de una persona que está sufriendo acoso? ¿Qué deberíamos hacer o cómo deberíamos actuar en el momento del acoso? Adelante, doctora. Ya. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a la mujer adecuando sus normas porque ha suscrito tratados internacionales. Y es más, tratados internacionales donde se protegen a la mujer, como el caso de la CEDAW, que es un instrumento muy valioso, que es una convención que permite proteger los derechos de la mujer, obliga al Estado a adecuar sus normas, ¿no? Es la convención sobre la eliminación, ¿no?, de todas las formas de violencia o de discriminación contra la mujer en el mundo entero. Entonces el Perú sí ha suscrito. Lo que hay que hacer es, primero, existen las normas que sancionan el acoso sexual, pero también debe haber sanciones de carácter administrativo, de destitución en caso de que sean docentes, y en caso de que sean trabajadores de una institución pública o privada, igualmente someternos a procesos disciplinarios y a sanciones que correspondan, como la destitución y la reparación para víctimas, ¿no? Reparación moral, social que debe haber. Entonces, debe haber acompañamiento y debe acudir para este acompañamiento a las entidades y organismos también, y organismos de derechos humanos que defienden los derechos de las mujeres. Y ahí, lo único que tiene que hacer es conocerse. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado en este caso es sensibilizar prácticamente a sus funcionarios, a toda la sociedad en su conjunto, sobre las obligaciones que tienen tanto varones y mujeres de respetarse y considerarnos iguales en derechos, ¿no? Entonces, en la medida en que el Estado no haga nada o simple y llanamente reciba la denuncia y no sanciona, es un riesgo para que estos hechos sigan dándose en la sociedad, ¿ya? Entonces, ¿cómo a las víctimas? Como repito, denunciando, haciendo que estos hechos se hagan públicos, pero nuestra sociedad todavía responsabiliza a la mujer como la culpable de que le pase eso, ¿no? Tenemos tanto varones y mujeres, somos la mujer que es víctima de sufrir esta violencia, y esto pasa por nuestra propia mente, por propia formación. Las propias mujeres a veces le decimos a la mujer: tú tienes la culpa por decirte así, por estar de repente, no sé, insinuándosele
esas cosas son las que tienen que cambiar, porque esos son factores culturales que refuerzan el machismo, que han sido construidos históricamente, como repito, antes no se consideraba acoso a este tipo de hechos, no se consideraba violencia contra la mujer, sino, bueno, que es hombre, así son los hombres, y las mujeres la tenemos que aceptar, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Entonces, lo que hay que saber es orientar bien a la víctima, darle la protección que necesita. Para eso está la Defensoría del Pueblo también, como repito, y no estigmatizar a la mujer como, ¿no? Acusándola de ser responsable de lo que le pase. Ok, doctora, tenemos dos preguntas que Gracias. lo hace, muchas gracias, en esta oportunidad Gabriela Bailón y también Juliana Yanina Tadeo. No sé si hay otra pregunta. La primera pregunta es, ¿qué pasaría con la economía global si viviéramos libres de acoso? Y la siguiente pregunta es, en el caso de igualdad de género, ¿existen hombres que también sufren acoso? En este caso, ¿cuál es el centro de atención escucho o muy institución que lo respalda, ya que muchas veces reciben burlas por parte de sus entornos, ya sea familiares, amigos, etcétera? Adelante, doctora. Discúlpame, no te he escuchado, ¿Qué pasaría con la economía global si viviéramos libres de acoso? Lo hace la pregunta Gabriela Bailón. Adelante, doctora. y con la economía global, realmente este tipo de violencias contra la mujer sí afecta económicamente a la familia y a la sociedad, porque las mujeres también somos capaces de contribuir económicamente en los espacios donde nos desenvolvemos. Si tuviéramos la seguridad, esto es parte de la inseguridad que las mujeres sufrimos, incluso, ¿no? En todos los espacios donde estamos. Seríamos un país mucho más desarrollado, seríamos un país donde esta equidad permita la generación de ingresos, tanto el varón como la mujer, y tendríamos mayor posibilidad de desarrollo, tanto económico, social, cultural y en todos los aspectos. No estaríamos, ¿no? De repente, tan atrasados como vivimos en el Perú todavía en esos aspectos, ¿no? Donde la mujer tiene que desenvolverse en espacios tan inseguros como la institución educativa, como el colegio, sea la universitario, técnico, qué sé yo. Entonces, sí, tenemos que trabajar mucho con esa mirada, con esa perspectiva de buscar la equidad para un adecuado desarrollo en todos los aspectos que necesitamos en nuestro país y en el mundo entero, porque todavía hay países que están peores que nosotros. Allí hay que fomentar todavía más el respeto hacia la mujer y la equidad que se debe practicar. Ok, doctora, la siguiente pregunta es de Geraldine Malpartida Álvarez. ¿Cómo afecta la violencia contra las mujeres en su derecho a la salud sexual y reproductiva? Adelante, doctora. Claro, esa pregunta seguramente lo podrá contestar ya, porque hay un tema que va a ser tratado, ¿no? Relacionado a ese tipo de violencia ya sexual de otra connotación. Lo que yo estoy viendo ahorita es el acoso sexual, como parte también. El acoso sexual es parte de la violencia y sí afecta a la mujer, sí afecta a la sociedad, afecta ¿no? a la familia y las escuelas a tratarse son una carga tanto para la familia como también para el Estado. Entonces, sí tiene una connotación de esa índole de mucha afección en todos los aspectos, ¿no? Entonces, y se enseña estas formas de violencia, estas formas de convivencia violentas a las generaciones que vienen detrás de nosotras, a las generaciones que están creciendo, ¿no? Entonces, no hay que darles ese mal ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestro entorno social. Hay que cambiar esas formas de pensar, esas formas de actuar, que culturalmente se ha venido aceptando como algo normal, como algo que sí tiene que darse o que se da y que no hay que hacerle caso simplemente, ¿no? Entonces, no sé si he logrado entender bien la pregunta para responder eso, pero se va a tratar otro tema de las afecciones contra la violencia, otras formas de violencia sexual contra las mujeres. Doctora, tenemos las dos últimas preguntas. Sabemos que el tiempo es corto en estos eventos que son de suma importancia, en el cual nos gustaría seguir escuchando. Vamos a leer las dos últimas preguntas ya para dar pase a la siguiente ponenta.
La siguiente pregunta es de Daisy Trujillo y es la siguiente. ¿Por qué tarda tanto tiempo en responder una denuncia y no le dan las garantías necesarias? Adelante, doctora. Sí, pues esa es una gran preocupación. Hay muchas razones por las que demoran bastante en responder o en actuar frente a las denuncias que las víctimas hacen. Uno, por un problema de corrupción que hay e identidad con el agresor, porque el caso puede llegar a una persona que tenga esa mirada de que el agresor no cometió delito, que es normal, que pueda acosar a una mujer, que la pueda tocar, que la pueda, no sé, le puede hacer propuestas deshonestas, o que supuestamente no hayan pruebas, ¿no? Entonces, hay ese tipo también ¿no? de desentendido, de desidia, se podría decir, para dilatar los procesos y hacer que la víctima se canse y no acuda más a exigir justicia por lo que sufrió. Y esto, como repito, es un tema cultural. Eso, el retardo en la justicia, vemos en cada proceso, no solamente en los casos de violencia contra la mujer, sino en casi en todos los delitos que cometen los ciudadanos en la sociedad, se ve mucho retardo en la justicia. Y las mujeres necesitamos con urgencia de que se nos proteja, porque estamos expuestas a la violencia de toda índole. Y, como repito, el tema que yo he tratado es el de acoso sexual. Y muchas veces el acoso sexual no es visto como tal porque no hay pruebas. No hay pruebas que le den convicción al juez para sentenciar al agresor. Eso. Doctora, muchas gracias. Y la última pregunta es de Gilma. ¿Cómo podemos identificar el acoso virtual y qué hacer? Adelante, doctora. Es muy notorio, como yo lo dije al inicio, son miradas, ¿no? Lívidos, morbosas, pueden ser proposiciones directas para ir a tener una relación sexual, para de repente ascender, acceder a un trabajo, permanecer en el trabajo, o roces que supuestamente al pasar pueden, ¿no? tocar alguna parte del cuerpo de la mujer. Uno se da cuenta cuando hay ese tipo de acoso, ¿no? Las propias miradas libidinosas o morbosas, como se puede decir, las miradas lascivas que dañan a la mujer, como yo lo dije al momento de exponer, uno se da cuenta. Entonces, cuando son reiterativos, cuando es casual, también uno se da cuenta, pero cuando son reiterativos, eso ya es definitivamente un acoso muy evidente y la mujer que se sienta agredida tiene derecho a denunciar. Gracias.